Buenas tardes, estimado docente José Luis Gallo del curso de formación cristiana. A continuación vamos a dar nuestro informe sobre el resumen del libro Historia de la Salvación por el autor Emiliano Jiménez Hernández. Los miembros del grupo somos Limaya Campos, Yuri Josh, Marreros Guevara, Gilbert Ezequiel, Montes Yempe, Denis Eloy y quien le da la pareja Itanor Vilomar, quien dará inicio a esta exposición. La primera parte del libro nos habla acerca de la creación y vamos a Génesis capítulo 1 que nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, en base al estudio que nos indica el autor, vamos primero a ver que la creación canta la gloria de Dios, porque Dios crea el mundo de la nada es que forma todo lo que existe, todo lo crea bueno, y lo primero que hace es crear la luz y separarla de las tinieblas. El siguiente tema que trata el autor es acerca del pecado, y nos lleva a Romanos capítulo 3, versículo 23, donde dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, comienza con el pecado original, el producto de la primera pareja que era Adán y Eva, donde surge la desobediencia de ellos a la premisa que Dios nos había dado de no consumir del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces aquí se introduce el pecado en la historia de la humanidad, alejándonos de Dios, terminando con la expulsión de la primera pareja del Edén. Luego continúa con Abraham y nos lleva a Génesis 12, capítulo 2, versículo 2, perdón, donde nos dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Entonces aquí nos habla de que el Dios creador es el Dios de la historia, porque es el Dios que se manifiesta a través de sus promesas a los primeros padres y los patriarcas del pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel es el que, a través de su fe en las promesas que Dios le ha hecho a sus padres, es que su historia se narra justamente a través del cumplimiento de estas promesas, hasta llegar a la vida de la salvación en el Señor Jesucristo. Entonces también habla de la vocación de Adán, porque es Dios mismo quien llama a Abraham, que es un ser común y corriente, pero que Dios encuentra en él un corazón dispuesto y obediente. Buen día. Me presento. Mi nombre es Gilbert Ezequiel Marreros Guevara y estaré explicando los capítulos desde el desierto hasta el capítulo reino. Capítulo desierto. La cita bíblica que hemos puesto es Mateo 4:1, que dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Buen día. Me presento. Mi nombre es Gilbert Ezequiel Marreros Guevara. El desierto es una manera en que el Señor ve tu fe, prueba tu humildad y prueba qué tan fiel eres a Él. El capítulo La tierra prometida. La cita bíblica es Deuteronomio 11:24. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto y el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Esta es una de las palabras que le dijo Dios al pueblo de Israel de que obtendrían una tierra prometida. Y les dijo, ¿hasta dónde? En la tierra prometida, en ese capítulo, se habla de Josué, que es el sucesor de Moisés. En la Biblia, Moisés fue castigado con no pisar la tierra prometida, pero que sí podía verla. Entonces, le sucedió Josué como líder. Él, sobre todo, él tenía miedo, porque recordemos que Moisés hizo grandes cosas, pero de todas maneras Dios le brindó consuelo a Josué y le prometió que iba a estar con él siempre. Gedeón y Sansón. La historia de Gedeón y Sansón son jueces que liberan a Israel de sus enemigos. Creo que todos recordamos muy bien la historia de Sansón, que era un hombre muy fuerte, bendecido por Dios en fuerza, y que logró acabar con muchos filisteos. El capítulo El reino. La cita bíblica es 1 Samuel 18:14, que dice: Y David iba adelantado y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Aquí habla cuando todavía David era joven y aún no era el rey David, sino que el rey era Saúl, pero debido a su iniquidad, Dios escogió a David y en su crecimiento siempre estuvo con él y cuando fue fiel también. David es perseguido por Saúl, la rivalidad entre Saúl y David. Saúl llegó un momento que comenzó a tener celos de David, porque el pueblo comenzó a alabar más a David que al mismo Saúl, que era el rey. Y recordemos que él inició bien porque mató a Goliat, lo cual nadie había podido hacer en ese momento. Capítulo Vuelta del exilio.
La cita que consideramos es Ruth 1:16, que dice: Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quieres que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. En este capítulo comprende cuando retornan a Jerusalén, construyen la ciudad, reconstruyen el templo. También habla de profetas posteriores al exilio como Ageo, Zacarías, Malaquías, Sadías y Joel, Jonás, Tobías. Y también se habla de la historia de Ruth, que era una mujer que no era del pueblo de Israel, pero que se unió. También está los sabios de Israel, que habla que enfrentan la influencia helenística y defienden la fe y la tradición judía. Debido a que habían estado fuera del pueblo de Israel, tenían ya pegadas algunas costumbres no propias de la religión. Buen día, maestro. Quien habla es el estudiante Yuri Yoshli Maya Campos. Y a continuación, bueno, vamos a hablar acerca de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. La muerte de Cristo es presentado como el Hijo de Dios que se hizo hombre. Murió en la cruz para nuestra salvación, resucitó victorioso sobre la muerte y ahora reina como Señor sobre todo. Su vida, muerte y resurrección son el centro de la fe cristiana, ofreciendo redención y vida eterna a todos los que en Él creen. Historia de la Iglesia 1. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Mateos capítulo 16, versículo 18. La historia de la iglesia ha estado marcada por desafíos y persecuciones, donde los cristianos han sido acusados de diversas formas, ¿no? Y esto por la fe que tenían en Cristo. Sin embargo, la valentía y el testimonio de los mártires han fortalecido la fe de la comunidad cristiana y han llevado al crecimiento del cristianismo a lo largo de los siglos. La iglesia, pues, ¿no? ha enfrentado persecuciones, pero también no ha experimentado momentos de libertad y expansión, lo que ha permitido la difusión de la fe en todo el mundo. El monacato ha desempeñado un papel fundamental en la vida de la iglesia, especialmente en momentos de declive espiritual, desde los eremitas en Egipto hasta la regla de Santo Benito en Occidente. Bueno, los monjes han buscado una vida de oración, penitencia y trabajo, manteniendo viva la fe y la enseñanza de Cristo. La hospitalidad, la obediencia y la vida comunitaria han sido valores fundamentales en la vida monástica, inspirado a muchos a seguir a un camino de mayor perfección espiritual. Historia de la Iglesia 2. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ya, Marcos capítulo 16, versículo 15. Fe y la enseñanza de Cristo, la hospitalidad, la obediencia y la vida comunitaria han sido valores fundamentales en la vida monástica, inspirado a muchos a seguir a un camino de mayor perfección espiritual. Historia de la Iglesia 2. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ya, Marcos capítulo 16, versículo 15. En la Edad Media, que abarca 10 siglos desde la vida de la Iglesia, se destaca la época de las catedrales, las cruzadas y la lucha contra el Islam. Se formó la civilización europea basada en el cristianismo con la aparición de universidades y grandes maestros de la escolástica. Las invasiones bárbaras desencadenan un proceso de cambio en Europa, separando la Iglesia imperial del Imperio romano. En la Edad Moderna, ya, se caracteriza por el humanismo del Renacimiento. La Iglesia se enfrenta a nuevos desafíos en un mundo secularizado. La Ilustración y la secularización provocan cambios profundos en la sociedad y la cultura, desafiando la fe y la autoridad de la Iglesia. El Concilio Vaticano II presenta una nueva imagen de la Iglesia, destacando su carácter como pueblo de Dios y la importancia de la comunión entre todos los fieles. Se enfatiza la participación activa de todos los miembros de la Iglesia en su misión evangelizadora. Continuamos ahora con la parusia. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, ¿no? Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. La parusia implica, parusia del Señor, presenta la consumación final de la historia, revelando la verdad de cada ser, llevando al reino de Dios a su plenitud. Los cristianos anhelamos su venida gloriosa, confiando en su manifestación triunfal, y cada celebración eucarística reafirma su esperanza en la venida gloriosa de Cristo. Gracias, maestro. Esto sería todo.